Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículos 10 al 13 nos dice: Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, esta palabra nos habla el por qué Jesús le hablaba a la gente en esa época por parábolas. Y dice que le dijeron los discípulos, le hicieron esta pregunta. ¿Quiénes eran los discípulos? Las personas que habían sido llamados por Jesús para seguirle. Él los estaba instruyendo en su camino para que aprendieran todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, entendieran el mensaje de Dios, para que después fueran los apóstoles quienes llevaran ese mensaje y lo hicieran llegar al mundo entero, hicieran que ese mensaje repercutiera, se extendiera y llegara a todos los continentes de la tierra. La respuesta de Jesús fue sencilla: les hablo por parábolas porque ellos no les es dado a entender los misterios del reino. O sea, está diciendo, es diferente hablar con ustedes, mis discípulos, porque ustedes les hablo y entienden, pero ellos no entienden, por eso les hablo por parábolas. Las parábolas es una forma sencilla del Señor poner una comparación entre lo material para dar una enseñanza espiritual. Por eso cuando va a hablar del reino de los cielos, el Señor de repente dice, porque el reino de los cielos es semejante, y comienza a hablar de algo material para dar una ilustración de la enseñanza espiritual. Y lo hacía de esa manera porque las personas que le rodeaban no les era dado el entender la enseñanza del reino de los cielos, y él tenía que detallárselo de esa manera, poniéndole comparaciones. Entonces, por eso el Señor dice, porque es que les es dado, a ustedes les es dado saber el misterio del reino, pero a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene le será dado más y tendrá más, pero el que no tiene, lo poco que tiene se le quitará. En otras palabras está diciendo, si de esta manera que les enseño, que les explico, que les pongo las comparaciones, no entienden, pues lamentablemente lo poco que ellos entienden entonces les será quitado, porque lamentablemente si no entienden con esta enseñanza, como dice Jesús, les estoy hablando como con plastilina y no entienden, pues lamentablemente entonces van a quedar más confundidos, porque quiere decir que nunca se han dispuesto a oír a Dios. Ahora, hay que mirar que para entender lo que el Señor Jesús hablaba, había que también tener conocimiento de lo que Dios había hablado en el Antiguo Testamento, ya que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento de lo que anunciaba la ley, todos los mandamientos, y Jesús es el cumplimiento de lo que anunciaban los profetas. Entonces, cualquier persona que hubiera prestado atención a la palabra de Dios no lo hubiera tomado como algo religioso, sino que en realidad le prestara atención sobre cuál sería el significado de lo que el Padre Eterno había hablado a través de la ley y de los profetas, podría entonces comenzar a reflexionar y a entender lo que Jesús les estaba diciendo. Pero pareciera que la mayoría de la gente iban a las sinagogas, iban al templo y tal vez andaban en la ley, pero como por una forma religiosa, mas no porque querían en realidad entender lo que Dios decía y tener sintonía con Dios. Entonces de esa manera él dice que pues si no entendieran lo poco que tenían, les sería quitado. Entonces dice, por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Mas a nosotros Dios hoy ha permitido que nos llegue esta palabra y que la podamos entender. Dios quiere que usted entienda la palabra de Dios y que usted se salve, pero eso depende de tu disponibilidad para oír y para reflexionar en el mensaje que estás oyendo. El Señor tiene un plan y un propósito hermoso con su vida, pero si usted no se da por entendido ni reflexiona acerca de la palabra que está oyendo del Señor, lamentablemente todo el propósito que Dios tiene contigo pues no se irá a hacer realidad, porque ya Dios hizo su parte, pero ahora Dios necesita que usted haga la parte suya, que es abrir su corazón, ponerse en las manos del Señor, rendirse ante Él, reconocerle al Señor como el Señor y Salvador de su vida y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, obedeciendo la palabra de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este video en las redes sociales. Muchas personas necesitan oír hoy este mensaje. Bendiciones de Dios para